Soy el profesor de Matemática Financiera, ingeniero Abdías Espinosa Huertas del Perú, autor del libro Matemática Financiera Simplificada. Y con este problema que voy a exponer, me dirijo a los estudiantes universitarios de Latinoamérica y España. Las 6 fórmulas claves y el circuito financiero. Los 4 grandes temas de la matemática financiera: la capitalización, la actualización, las amortizaciones y los fondos de amortización. Desde 1964, estas 6 fórmulas están en el libro Managerial and Engineering Economy por George Taylor. Pero en 1964, cuando yo iniciaba mi carrera de ingeniería económica, no las entendía. Mi profesor de matemática financiera utilizaba el libro de Justin Moore, Manual de Matemáticas Financieras, editorial UTEA, donde hay decenas de fórmulas con notaciones incomprensibles. Estas 6 fórmulas recién las entendí en ESAN en 1975, cuando ya había salido de la universidad, con el profesor argentino doctor Alieto Guadañi. Y su integración en un circuito fue mi pequeño aporte al conocimiento. Este circuito le va a ayudar mucho en el planteamiento de las ecuaciones financieras. Solo hay que asignar luego correctamente la tasa de interés en la fórmula o en las fórmulas elegidas. Ahora la ven fácil, pero hasta 1977 nadie lo hizo. Este modelo matemático financiero lo presenté por primera vez en 1978 en la Pontificia Universidad Católica del Perú, como profesor de matemática financiera en la Facultad de Administración. El secreto: siempre haga coincidir el intervalo del flujo con el periodo de la tasa y utilice el concepto de las tasas equivalentes. El periodo de la tasa se adapta al intervalo del flujo. El intervalo manda, ordena, dispone. Es el camino más fácil. Y use interés compuesto. El interés simple no le sirve al banquero, al inversionista, ni al ahorrista, ni al jubilado. No se debería hablar de capitalización a interés simple. ¿Qué es eso? Porque es como guardar las ganancias, o sea, los intereses, bajo el colchón. No se le da valor al interés ganado en un periodo. ¿Qué es capitalizar? Es transformar el interés en capital para que siga ganando intereses en adelante. Y eso es el interés compuesto, señores. Metodología norteamericana versus metodología incaica. Cusco, Perú, tierra de los incas. Aplicación a un problema español. Enunciado típico: sea una renta de cuantía 60.000 unidades monetarias de 8 años de duración, valorada al 6%, si se fracciona mensualmente. Calcular el valor final. Vea mis observaciones. Primero, respecto a la tasa, no le dicen si es 6% anual, pero es usual que sea anual. Además, en España, desde el año 1988, la tasa de interés se anuncia en términos vencidos o efectivos. Y las tasas efectivas producen tasas equivalentes periódicas, las que también son efectivas. Como quien dice, de tal palo, tal astilla. Segundo, respecto al flujo, en España el dato 60.000 es la tradicional anualidad o renta
Y la expresión, si se fracciona mensualmente, se refiere a que los depósitos son mensuales, resultante de dividir 60.000 entre 12 meses, igual 5.000 mensuales. En América puede confundir la frase al 6% y luego si se fracciona mensualmente. Parecería que el 6% es convertible o capitalizable mensualmente, pero no es así. En España, bendita tierra, le resuelven el problema con esta fórmula tradicional norteamericana. Qué compleja. Este es un factor que se obtiene de unas tablas financieras y aquí está la respuesta. Esta fórmula aparece en el libro del profesor norteamericano Justin Moore, Manual de Matemáticas Financieras, editorial UTEA, que fue toda una Biblia en las décadas del 60 y 70. Yo respeto mucho al profesor Justin Moore. Al 2013 ya debe haber regresado al mundo espiritual, a donde vamos todos y no nos llevamos nada. En 1980 lancé al mercado educativo peruano mi libro Matemática Financiera Simplificada. Y puedo decir, si con esta metodología no aprende matemática financiera, entonces este negocio no es para usted. Aquí le muestro la resolución del problema con mi metodología incaica, mi propuesta. Todo problema tiene 4 partes en su resolución: diagrama, análisis, operaciones, solución. Su diagrama le dice qué tiene y qué quiere. Aquí tenemos un flujo de 5.000, ya sabemos cómo sale, a través de 8 años, pero hay que expresarlo en meses, pues ya que el flujo es mensual, ponga el tiempo en meses. Y aquí al final tiene el stock final, ese. Y se trata pues de agrupar, ve usted, agrupar al final. Aquí la tasa es 6% anual y es efectiva. Análisis le permite elegir la o las fórmulas adecuadas. Como aquí se trata de transformar un flujo R en un stock final, se aplicará el factor de agrupamiento al futuro, FAF. Aquí está la tercera fórmula clave. Ya sabemos que esta es la fórmula que nos va a ayudar. Pero cuidado, la tasa, señores. N es 96 meses. Acá hay que poner la tasa mensual. No la tenemos porque la tasa es 6% efectiva anual. No hay coincidencia entre el intervalo del flujo, que es mensual, y el periodo de la tasa, que es anual. Pero ¿quién manda el intervalo? Entonces, previamente, y por cuanto el flujo es mensual, debemos calcular la tasa mensual equivalente al 6% efectivo anual. Aquí está la fórmula, aquí está su valor. Operaciones. Aquí está la fórmula elegida, la tercera fórmula clave. Aquí su expresión detallada, se hace el reemplazo de sus valores numéricos, nada más. Entonces aquí en el paréntesis está el factor. Multiplique, ahí está su solución. ¿Ve? Su solución. Lo mismo que resuelto con la fórmula norteamericana anteriormente expuesta. Sale igualito, pues, ahí está. Otro camino, más complicado y poco usual. Mire acá, si usted quiere trabajar en años, 8 años, entonces acá necesita un flujo anual. Entonces, previamente, mire acá, tome los 12 meses que tiene un año y transforme este flujo en un stock al final de ese año. Necesitará la misma tasa equivalente mensual. Aquí está el factor para 12 meses. Y entonces este resultado es un stock final, un valor al año equivalente al flujo mensual. Ese valor es el que pone acá, 61.632.64. Utiliza la misma tercera fórmula clave, pero ahora a 8 años con la tasa efectiva anual y sale igualito. ¿Ya?
Pero no se complique la vida, pues, porque el método más fácil es el anterior. Así nomás es la matemática financiera, amigos estudiantes universitarios de matemática financiera de América Latina y España. Buenos días.